A ver, por favor. Pues póngase alrededor. Vamos a empezar. Buenas tardes. Bueno, somos usuarios por la sanidad pública del Bierzo y la Tiana. Y hemos programado esta charla porque nos parece interesante que la gente se entere qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con nuestra sanidad y qué es lo que está pasando en este momento. Con las traídas y llevadas de las unidades de gestión que hemos oído, ¿qué significa? Usuarios por la sanidad pública del Bierzo y la Tiana lleva trabajando un año en unas reclamaciones que tenemos y que entregamos en atención al paciente, en el hospital, en los trípticos, hemos hecho mesas informativas y estamos reuniéndonos en una asamblea permanente todos los miércoles a las 7 de la tarde en los Bajos del Torralín, en el local número 8. Os invitamos a participar porque pensamos que la sanidad es un problema de todos que tenemos que afrontar y luchar para que exista. Yo he sido enferma de hepatitis C y gracias a las manifestaciones en la calle de la gente y de la Unión pude ser medicada y hoy puedo decir que fui enferma de hepatitis C. Entonces creo que el pueblo es importante que nos unamos en la lucha por la sanidad, porque se está gestionando de manera inadecuada, todos seguimos pagando nuestros impuestos, pero no recibimos nuestra retribución adecuada. Cada vez vemos que las colas son más impresionantes, que las listas de espera incluso hay muertes por el camino. Entonces, Antonio, que es de CAS, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, ha tenido la amabilidad de compartir con todos para informarnos qué es lo que ha pasado en el trayecto con la sanidad pública y qué es lo que está pasando en la actualidad. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia, porque es importante la información para saber a qué estamos enfrentándonos. Gracias. Bueno, yo también soy de León, pero vivo en Madrid desde hace muchos años. Pues vamos a ver, gracias a vosotros, porque en estos tiempos de desmovilización es difícil contar a 30 o 40 personas en cualquier sitio. O sea, estamos en un momento muy crítico, donde desgraciadamente han llegado unos que decían que nos iban a solucionar todo y bueno, todo sigue igual o peor y la desmovilización está en las calles y en las plazas y eso tenemos que frenarlo porque si no van a acabar con todo. Porque la historia nos demuestra una cosa: todo lo que tenemos se ha conseguido con movilización. Y solo voy a poner dos ejemplos. La jornada 8 horas se consiguió con una huelga general y con la huelga de la canadiense en Barcelona en los años 20 y dejó varios muertos por el camino, mucho sudor y muchas lágrimas. Y el voto de la mujer se consiguió por una serie de movilizaciones, podéis ver la película de Socialistas, que costó también muchas muertes y mucho sudor y muchas lágrimas. Nada se consigue delegando en la gente que está en los parlamentos desde mi punto de vista, a no ser que haya movilización en la calle. Si no, podemos olvidarnos de todo lo que tenemos porque van a acabar con ello muy prontito. Bueno, yo voy a tratar de explicar, sintetizar, porque es muy complejo, qué es lo que ha ocurrido con el proceso de privatización en el Estado español y luego voy a tocar el tema de las unidades de gestión clínica, que es lo que están ahora introduciendo, ¿no? Vamos a ver, vivimos en un estado en el cual tenemos un sistema de sanidad. Pero bueno, el sistema sanitario no es así en todos los lugares del mundo. Solamente en Europa Occidental y algún otro país como Nueva Zelanda, etcétera, existen sistemas universales que garanticen teóricamente la atención a toda la población y que funcionen sin pagar en el momento de utilizarlo. No son gratuitos porque los pagamos nosotros con los impuestos, pero a lo que me refiero es que no son sistemas como el norteamericano que tienes que pagar o tener un seguro a través de la empresa, etcétera. El primer sistema se creó en Alemania en el 83 con Bismarck, luego Rusia a partir del 17, se fueron creando sistemas de salud en los países de la Europa Oriental después de la Revolución Rusa, y el primero de la zona nuestra es el del año 48 en Gran Bretaña, con Beveridge. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de razones, muchísimos heridos de guerra, mucho movimiento obrero, y se vieron obligados los laboristas a poner en marcha un sistema de salud que explica muy bien Ken Loach en la película El espíritu del 45, pues la podéis bajar un día, la echéis aquí, es muy buena. Explica cómo se crea el sistema de salud allí. Más tarde llega Suecia y Noruega, y os pensaréis, ¿cómo llega tan tarde a los países nórdicos?
que son tan progresistas? Pues porque las asociaciones de médicos tenían mucha fuerza y presionaron para que no hubiera sistemas de salud públicos, porque les interesaban las consultas privadas. Esto también está explicado. Y en el Estado español tenemos que llegar a una ley franquista en el 86, cuando se crean un poco las bases de lo que sería el sistema de salud. ¿Por qué se crearon los sistemas de salud en el ámbito occidental? Por las razones que os digo. Había que atender a los heridos de guerra, había presiones de los sectores obreros, había miedo al contagio de los países de Europa del Este, había unas sociedades de socorros mutuos, que creo que en Ponferrada hubo una, en Galicia hubo varias, pero fundamentalmente estaban en Cataluña y en Madrid, que las sociedades de socorros mutuos en algunos casos daban algún tipo de prestación sanitaria y alguna ayuda para jubilaciones en caso de viudedad y tal, y estaban en manos de los sindicatos o de los gremios obreros. Y eso al capitalismo no le interesaba, que los propios trabajadores organizaran sus servicios, ¿no? Y fundamentalmente la razón por la cual se crean sistemas sanitarios no son todas estas. Es porque el capitalismo necesita mano de obra sana, que puede ir a trabajar a la mina, al campo o donde sea. Fundamentalmente la razón es esa, y por eso se crean en Europa. Otra característica de los sistemas públicos de salud de toda Europa es que son eminentemente curativos. El tema de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud nos lo cuentan en la facultad, es muy bonito, pero no lo aplican. Luego explicaremos por qué no se aplica más adelante, ¿vale? Y bueno, en el Estado español tenemos que esperar al año 86 para que haya una ley general de sanidad. Esta ley general de sanidad, los que ya somos un poco viejos y estuvimos peleando en aquella época, tuvo unos borradores progresistas y al final acabó siendo una ley general de sanidad bastante recortada. ¿Por qué digo esto? Porque en los borradores que hubo inicialmente hubo un artículo que establecía que la farmacia sería objeto de planificación del Estado. Eso desapareció, porque eso era poner en manos del Estado el tema de la farmacia. Y en estos momentos el 22% del gasto sanitario, se llaman farmacias, lo llevan las multinacionales. Lo que ha ocurrido con la hepatitis C es vergonzoso, ¿no? Pues más o menos eso. También había un artículo en la Ley General de Sanidad para que en las localidades y los municipios las asociaciones pudieran tener algún tipo de control sobre lo que ocurría en los centros sanitarios, en los hospitales. Hubiera algún tipo de control como tienen los nórdicos o los ingleses, que tienen posibilidades de alguna forma, controlar el presupuesto de los hospitales, ver en qué se gasta, conocer la actividad, saber lo que se opera. Ese artículo también se cayó y al final tuvimos una ley general de sanidad que fue un avance respecto a lo que había anteriormente, pero que fue recortada de los aspectos más progresistas. Duró poco, porque en el año 91, gobierno del PSOE, Felipe González encargó a Fernando Abril y Martorell, que era en aquel momento era vicepresidente del Central Hispano y era dueño de varias cementeras, no sabía nada de sanidad, le encargó un estudio sobre la sostenibilidad del sistema. Eso que oís de la sostenibilidad, que no se sostiene, que abusamos, que nos levantamos el lunes y decimos, oye, ¿qué me hago? Una resonancia. O sea, que estamos abusando del sistema, ¿no? Eso ya lo sacaron en el año 91. Entonces, el PSOE encargó el informe Abril. Abril Martorell se rodeó de 12 expertos, que luego se ha sabido que 9 de ellos tenían vinculaciones con la industria farmacéutica, y elaboraron un informe que se filtró y pudimos difundir, y en aquel momento hubo una amenaza de huelga general. Entonces el PSOE, ante la amenaza de la huelga general, porque el informe lo que decía era que había que acabar con los hospitales públicos y que lo que había que hacer era introducir la iniciativa privada de las empresas privadas dentro de lo público, porque lo público no es eficaz, no es eficiente, las palabras mágicas de ellos, ¿no? Entonces en aquel momento dan marcha atrás, el informe Abril no pasa a ser votado en el Parlamento, dicen que no lo van a aplicar, lo guardan en un cajón, pero empiezan a aplicarlo fundamentalmente en Cataluña, que es un modelo que ya estaba privatizado de antemano. El modelo catalán es diferente, no vamos a entrar en él, porque el modelo catalán, por daros un solo dato, hay 8 hospitales públicos, los otros 70 son de consorcios privados, y eso es de siempre sí, no tiene nada que ver. Entonces, en el año 96 ya hicieron un experimento que fue coger un centro de salud público, dejar que los médicos renunciaran a ser funcionarios y creasen una empresa, y recibieron el centro de salud, los pacientes, el dinero, y empezaron a funcionar como una empresa. Se llaman entidades de base asociativa, pero cuando vas al registro mercantil es una sociedad limitada. Entonces, de estas hay 14 en Cataluña, que son como las unidades de gestión clínica, luego explicaremos. Y esa unidad, esa EVA, estaba fuera del marco de la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad no lo permitía. Entonces, al año siguiente, ya gobernaba el PP, se aprobó una ley con los votos del PSOE, del PNV, de Coalición Canaria y del PP, que es la Ley 1597.
que es una ley contra la cual nosotros luchamos, conseguimos meter en el Parlamento medio millón de firmas en el año 2009 pidiendo la derogación. Esa ley es muy sencilla, es para tontos. Solo tiene un artículo que dice que en el ámbito del sistema sanitario cualquier centro sanitario podrá ser gestionado a través de cualquier entidad jurídica admitida al derecho. O sea, el Corte Inglés mañana puede gestionar el Hospital del Riesgo. Eso es lo que dice la ley. Esa ley rompió la Ley General de Sanidad y abrió a las empresas privadas todo el sistema sanitario y sociosanitario, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya comenzó. En el 99 crearon el Hospital de Alcira, que es el modelo PPP, se llama en inglés, que es muy sencillo, es coger una zona que no tiene hospital, que tenía 250.000 habitantes, se lo dan por 20 años a una empresa privada que se llama Ribera Salud, que están todos ahí implicados en todo el tema de la Rita y todos estos, y construyen el hospital, reciben por cada persona de esas 250.000 una cantidad que en este momento son 600 euros al año y gestionan la atención sanitaria de esa zona. Claro, es una bomba de relojería porque establecen unos incentivos que luego veréis para que la población no acuda al hospital. Porque si yo recibo 600 euros por cada habitante de Ponferrada, lo que me interesa es que ese señor esté sano y no vaya al hospital en todo el año. Y me quedo yo los 600 euros, porque en el momento que vaya, ingresa, hay gasto en farmacia, gasto en cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese hospital empieza a funcionar de esa forma, copiado del modelo inglés, y a los 2 años quiebra. Y entonces llega papá administración, lo rescata, le paga 60 millones de euros a estos señores y vuelve a licitarlo junto con los centros de salud, porque lo habían hecho mal, lo habían licitado sin los centros de salud. Y se lo vuelven a dar a la misma empresa que lo había quebrado, solo que subiendo el dinero y dándole los centros de salud. Bueno, ese modelo se ha extendido por Valencia. En Valencia hay 5 hospitales de ese modelo, el 40% de la población de la comunidad autónoma de Valencia está en manos de empresas privadas. Detrás del Ribera Salud está Banco Sabadell, o sea, es toda esta gente, ¿no? Y sigue adelante. Bueno, luego ya voy a hacer un repaso. En el 2011 nos meten en el artículo 135 en la Constitución, que es lo que dice que hay que pagar la deuda antes que los servicios sociales y más cosas. Y en el 2012 el PP aprueba con la Troika reducir el gasto sanitario público hasta el 2015 y bajarlo al 5% del PIB. Eso ha dado lugar a que el gasto sanitario en el Estado español, que era de 70.000 millones de euros, haya bajado a 65.000 en estos años de recortes. Hablo del Estado español y no quiero meterme mucho, pero estos son 17 servicios de salud diferentes. O sea, el sistema de salud que tienen en Navarra o en el País Vasco no tiene nada que ver, porque ellos llevan 30 años gastando 1.700 euros por habitante, mientras aquí estamos dedicándole 1.100. Eso durante 30 años da lugar a que el sistema sanitario del País Vasco o de Navarra sea un sistema de calidad bastante bueno, aunque se quejan, que no tiene nada que ver con lo que hay en Canarias, por ejemplo. O sea, en este momento lo que se ha hecho en el Estado español es romper el sistema sanitario en 17 servicios y crear 17 servicios de salud totalmente diferentes, en los cuales las listas de espera y todo es totalmente diferente. Un cáncer de mama en Osakidecha, en el País Vasco, está entrando a los 15-20 días sin quirófano, y en Madrid estamos teniendo casos que la gente tiene que esperar 3 meses para operarse. O sea, son pequeñas diferencias, ¿no? Bueno, en el 2013 aprobaron un artículo para meter la gestión clínica, que luego lo haremos de ella. Bueno, voy a pasar rápido lo de Madrid. En Madrid nos empezaron con la reforma en el 2004, nos metieron los hospitales de modelo privado, todo el mundo callado, conseguimos sacar a la calle a través de esta coordinadora, que es una coordinadora que no acepta dinero del Estado ni de ninguna administración y no tiene ningún consejo en ningún partido político, y tuvimos una pelea entre el 2004 y el 2012 muy fuerte, sacando 30.000 y 40.000 personas a las calles en Madrid cada 3 meses, con silencio absoluto de todos los medios y con ninguna información, ni ninguna televisión, ni ninguna radio. Fundamentalmente la gente que salía eran usuarios que habían visto que los hospitales que les había abierto Esperanza Aguirre eran un desastre, entonces salían a la calle. Quien no salía eran los sanitarios, que estaban muy a gusto, y yo soy sanitario, lo tengo que decir. No parecía que les tocaba. Pero bueno, para montar esto, el caso de Madrid, lo que hicieron fue hacer estallar en el 2005 el caso Leganés. ¿Sabéis lo que es el caso Leganés, el caso Montes? No. Bueno, dijeron que Luis Montes, que es un médico que yo he trabajado con él y que es muy bueno, lo que pasa es que tiene un carácter un poco duro, que se estaba cargando a los pacientes en la ausencia de Leganés. Era absolutamente falso, pero eso, a través de una denuncia falsa, le sirvió para que durante 2 años toda la prensa de Madrid estuviera continuamente sacando que si Montes mataba a los pacientes, si no los mataba, si los dejaba de matar. Y mientras, Esperanza Aguirre repartiendo los hospitales a Fomento de Contratas, a Dragados, a OHL, a Ferrovial, pasando de los hospitales a las empresas privadas. Cuando lo que tenía que haber estado la gente es pendiente de lo que estaba ocurriendo en Madrid, que era abriéndonos hospitales privados y cerrando camas
públicas, ¿no? Todo esto contó con acuerdos del Colegio de Enfermería, del Colegio de Medicina, de los sindicatos de la mesa sectorial, comisiones, UGT, el Sindicato Médico de Enfermería y de las sociedades científicas. Todos estos callaron, se fotografiaban con Esperanza Aguirre todos los días y no ponían ninguna pega al asunto. Bueno, en el 2007 empezaron las primeras movilizaciones y nosotros no íbamos con la rima esta fácil de la sanidad no se vende, se defiende, que es la que sacó luego la María Blanca. Nosotros íbamos con eso, no con la ley 1597, porque sabíamos que si nos cargábamos la ley 1597 se paralizaba el proceso de privatización. Sabíamos dónde había que ir, por eso éramos molestos, ¿vale? Entonces, ese fue el tema. Fijaros, esta es una manifestación que sube decibeles. En el 2007, cuando ya habíamos empezado con las movilizaciones, nos lanzan el segundo plan de infraestructuras y hacen 4 hospitales como Alcira, en los cuales ya los médicos son de empresas privadas, lo único que hay público es el dinero, los pacientes. Pero ya, o sea, no son funcionarios, con lo cual no hay ninguna forma de control sobre lo que están haciendo, porque son médicos que dependen de Versalud, del Banco de Sabadell, de quien sea, y no hay acceso ni al convenio, ni a cómo cobran, ni a nada de nada. Pero hemos descubierto cosas. Bueno, de esta nos meten 4 hospitales del modelo S, cierran 4 laboratorios públicos y nos abren un laboratorio privado que le dan a Rivera Salud para 1 millón de habitantes, un macrolaboratorio. Rompen las 11 áreas que había en Madrid, que había una cierta planificación, igual que en la provincia de León tenéis el área del Bierzo y el área de León, en Madrid había 11 áreas. Entonces, como lo que están creando ellos es un mercado, lo que hicieron fue romper las 11 áreas de planificación y crear un área de Madrid con cerca de 7 millones de habitantes. Y llegó Esperanza Aguirre y dijo, como los madrileños son más chulos, elijan lo que quieran. Pero claro, aquí no se puede elegir. Para elegir yo tendría que saber cuál es el cirujano de cardiovascular que tiene menor tasa de mortalidad, o cuál es el neumólogo más manitas. Pero como esos datos no los tenemos, no puedes elegir. Entonces, quien te eligen son ellos. Ahora lo explico. Rompieron las áreas, crearon el área única de todo Madrid y nos quitaron las citas. Nosotros, cuando venía un paciente al centro, bajaba al administrativo y preguntaba ¿para cuándo hay cita para el otorrino en el Marañón? Y la administrativa le daba la cita para dentro de un mes o dentro de 15 días o cuando fuera, o dentro de 4 meses. Las citas nos las roban y se las dan a Indra. Y pone un call center, no sabemos dónde, no sé si está en Tetuán o donde unas personas que pertenecen ya a esta empresa, cuando reciben informáticamente, o sea, por ejemplo, está todo informatizado, entonces un médico le pide una resonancia magnética a un señor mayor, a un abuelo. Entonces esa orden médica pasa a Indra, y entonces un teleoperador llama al paciente y le dice, su médico le ha indicado una resonancia magnética. Tiene para elegir todos estos centros y le dice 10 centros privados, ¿vale? Ninguno público. Entonces, claro, por eso digo, eligen ellos. Ellos las cosas rentables, que son las pruebas diagnósticas o las operaciones sencillas, las desvían a través del call center hacia los hospitales privados. Y las cosas complicadas, los SIDAs, la hepatitis C, operaciones de corazón, operaciones de tórax, cosas complejas, lo mandan a los públicos. Entonces, a través del call center van derivando lo que da dinero a unos sitios y lo que no le da dinero a otros, ¿no? Y ahí detrás está Indra, totalmente opaco, no hay ninguna información, no sabemos qué está pasando. Bueno, hubo cierre de centros de salud mental y demás cosas. En el año 2009, como os decía, después de un trabajo de 2 años en los barrios, reunimos 500 000 de firmas, que no solo de Madrid, sino también de otros puntos del Estado, y se las entregamos a Zapatero en el Parlamento. Y le pedimos una entrevista y derogar la ley 1597. No nos recibió ningún partido político. Después de la concentración, que hubo cerca de 10.000 personas para la entrega, no hubo forma de sentarse con ellos y a los pocos días recibimos una visita de un señor que había sido el director general de salud del PSOE en Castilla-La Mancha, no directamente a nosotros, pero a gente nuestra, que dijo, olvidaros de la ley 1597 porque nunca se va a dotar porque es un asunto de Estado. Esto nos lo dijeron en 2009 los del Partido Socialista. Nosotros seguimos bajando, hicimos más manifestaciones, esta ya metíamos el copago porque estábamos viendo que iban a meter el copago y no nos equivocamos. Esto fue en 2011 ya. Y en el 2012 llegan con el tercer plan privatizador, ya iban 2 en Madrid, llegan con el tercer plan. Pero este plan ya no implicaba abrir más hospitales. Ya teníamos 11 hospitales privados, un macrolaboratorio, o sea, estaba destrozado el sistema sanitario madrileño. Y entonces empezaron a hacer otra cosa, que era coger hospitales públicos
intentar cerrarlos para meter los pacientes viejos y crónicos ahí para sacarlos de los privados, porque un paciente crónico no es rentable, porque cualquier persona con 80 años con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y si encima es diabético y es hipertenso, es un señor que va a tener 2 ingresos al año y va a estar cada vez que ingrese 12 días ingresado. Entonces lo que se trató fue de vaciar el Hospital de la Princesa de 800 camas para dejarlo para los pacientes viejos, para los crónicos. Como aquí la reina. Vale, similar. Entonces, entre eso y que hubo una serie de recortes en las nóminas de los médicos especialistas y les empezaron a meter mano, porque vosotros sabéis lo que son las peonadas, ¿no? Bueno, las peonadas es quedarse a operar por la tarde 4 horas y llevarse 300 euros cada día, ¿vale? Eso lo hacen solamente determinada casta médica, algunos anestesistas, algunos cirujanos, no son todos, son los que están en el tema del quirófano. Entonces, recortaron las peonadas en Madrid para mandar todo a la privada. Y ahí chocaron con la gente que les había votado. Entonces, en el 2012 surge el malestar y aparece la María Blanca. Claro, vienen a hablar con nosotros antes de lanzar la movida. Y les decimos, ¿dónde habéis estado? Que han abierto ya otros hospitales privados y han hecho todo lo que han hecho y no habéis hecho nada. No, estábamos muy ocupados con los quirófanos, nos decían. O sea, no les habían tocado. Entonces, claro, nosotros les dijimos que había que ir contra la ley. Porque cualquier cosa que no fuera cargarse la ley iba a permitir seguir el proceso de privatización. No lo entendieron así y lanzaron una movilización que aquí sí fueron apoyados por todos los medios del mundo mundial, desde el Grupo Prisa a la COPE, pasando por todos. O sea, ponías la radio en Madrid a las 7 de la mañana y cambiabas de canal y en todos los sitios la María Blanca, la María Blanca, la María Blanca. Eso sí, ellos ya se cuidaron mucho de no apuntar a nadie. Nos dijeron claramente, no vamos a ir contra el PSOE, pues que si vamos contra el PSOE por el tema de la ley, dividimos y rompemos y no sé qué. Ellos querían unidad. Pero claro, la unidad no se puede conseguir con quien ha estado en el proceso de privatización. Entonces, bueno, el proceso este de la María Blanca intentaba parar una serie de cosas, ¿no? Hablaban de 27 centros de salud de Madrid, privatizarlos. No era privatizarlos, era dárselo a los médicos para que ellos lo gestionaran, con las unidades de atención clínica. Quitaron las peonadas, que eso es lo que les hizo saltar, y en Madrid hay 600 jefes de servicio. Los jefes de servicio tienen mucho poder, viajan todos los años a Nueva York, a los congresos, y deciden lo que se toca en su servicio, y deciden también quién trabaja en su servicio, no nos engañemos, ¿vale? Entonces, querían reducir las 600 jefaturas de servicio de Madrid a 300. Querían unir, por ejemplo, cardiología de La Paz con cardiología del Remate y Cajal a 1 kilómetro, uno enfrente del otro. Posiblemente es una medida buena, porque se trata de quitar cargos directivos o tal, ¿no? Pero saltaron y de repente vimos, yo llevo trabajando desde el año 76 en sanidad, vi a gente que ha votado a Fuerza Nueva en la calle con la pancarta que decía la sanidad no se vende, se defiende. Entonces no salía de mi asombro. O sea, todos los jefes de servicio de Madrid, el 90%, firmaron una carta contra el Partido Popular. Entonces veíamos a la gente que tiene intereses privados en el Ruber, en la Quirón, en el Alemán, y no entendíamos nada. Entonces hubo una homogeneidad que dio lugar a que en la María Blanca estuviera gente con buenas ideas y gente que estaba plegada en el proceso de privatización. Buena cosa, eso no lo van a contar los medios, ¿no? Lo vamos a contar en el libro que vamos a sacar dentro de un mes, en artículos de Grecia, de Francia, de Cataluña, etc., y viene un artículo de Madrid. Y también dijeron que iban a privatizar los servicios no sanitarios, limpiezas de lavandería, suprimir las categorías de no sanitarios, sí, y el banco de sangre. Bueno, todo esto lo hicieron. Y aquí no vimos a la María Blanca diciendo que han privatizado la limpieza, que han privatizado el banco de sangre, o que han privatizado más cosas que han quitado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurrió con el tema? Que después de unas movilizaciones fuertes de 4 meses, la movilización cayó, porque es muy difícil mantener una movilización, ¿no? Y llegó un momento en que en febrero la María Blanca le mandó una carta que tenemos y que la sacamos en el libro, donde se comprometen con Expediente Aguirre a desmovilizar el conflicto a cambio de que les pasen a ellos la gestión clínica. Esta carta la tenemos. La vamos a colgar en la página web próximamente, ¿no? Algunos ahora son diputados. No voy a decir de qué partido porque no quiero entrar a discusiones con nadie, ¿vale? O sea, algunos de los de la María Blanca están ya felizmente de diputados. Entonces, esa carta fue de febrero y le prometen al Partido Popular que desactivan el conflicto si se empieza a aplicar la gestión clínica en sus hospitales. Imaginaros. Porque el discurso de ellos es: nosotros sabemos lo que necesitan los pacientes, déjenos el dinero a nosotros para que nosotros negociemos, para que nosotros gestionemos.
Entonces, yo no dudo de que un médico de oftalmología sepa lo que es mejor para el paciente en cuanto a los ojos. En cuanto a la gestión, tiene tanto poder de opinión la señora María como el oftalmólogo, la misma. Entonces, dejar el dinero en manos de gente sin ningún tipo de control es peligrosísimo. Entonces, bueno, ¿cómo está la situación en estos momentos en el Estado español? No somos triunfalistas. El proceso sigue por adelante. En el País Valenciano el 40% de la población está en manos privadas. En Cataluña solo quedan 8 hospitales públicos. En Baleares solo queda el hospital de Mahón público. Los demás son de modelo PCI, otro modelo. En Galicia está el de Vigo. Muy gracioso, porque en el de Vigo ves en la pancarta los del PSOE. Son los que aprobaron la ley. Y le dices, pero ¿cómo te pones ahí sin vergüenza? Si tú estás ahí y gracias a tu ley está abriendo el hospital de Vigo. Pero como se trata de ir contra el PP, pues van todos de gritas, ¿no? Digo, ¿para qué? Porque lo de Vigo a lo mejor os llega, que ha habido manifestaciones de 100.000, que están bien. Pero, coño, tú no puedes ir agarrado a la pancarta al tío que ha permitido que ese hospital se abra de forma privada, ¿no? En Aragón el Alcañiz está parado, este está parado, el de Burgos ya está funcionando, que ha sido un agujero económico como todos los de Madrid. Dijeron que iba a costar 200 millones de euros y llegaban por 900, ¿no? En Castilla-La Mancha este está parado, el de Toledo, y en Andalucía tenemos las unidades de gestión clínica o partes de Sevilla en manos privadas, como es el Hospital del Aljarafe. ¿Vale? Entonces, este es un cuadro para que veáis. Estos son los hospitales de Madrid, los diferentes modelos. Son por 30 años propiedad de empresas privadas, el último hasta Villalba, lo traigo más tarde, hasta el 2024. Las empresas son Hispánica, implicada en la Gürtel, Fomento de Contratas, OH de Bahía, Safir Vallehermoso, Cesta Valoriza, implicada en la Gürtel, Dragados, Safir Vallehermoso, Cesta Valoriza, Acciona, Vegar Ploder. ¿Sabéis quién es Vegar Ploder, no? Sí, hombre, el Ibarri, el dueño de Vallecas es de él, está implicado en la Gürtel. Valdemoro, que es de Capio, que ya no se llama Capio, luego lo metieron a un fondo de capital de riesgo y ahora lo ha comprado Fresenius, la multinacional de hospitales de Alemania, la más fuerte de Europa, acaba de comprar todo lo de Capio, todo eso. ¿Vale? Villalba, Torrejón, Móstoles, Valdemoro, el laboratorio para 1 millón de habitantes, el Camp Center, la formación penitenciaria, o sea, todo es total. ¿Quién lo hizo? El PP. Pero para hacer un hospital hace falta hacerlo en un terreno, no se hace en el aire. Y lo hicieron, el PP fue muy inteligente, lo repartió. Gobiernos de Izquierda Unida, gobiernos del PSOE, gobiernos del PP. Y aquí están los gobiernos que cedieron el terreno para hacer hospitales privados. En Izquierda Unida, en Coslada, el PP y el PIC, que es una escisión de Izquierda Unida, en San Sebastián de los Reyes, todos juntitos. PSOE, PP, Izquierda Unida y queda independiente de San Sebastián de los Reyes. Todos. O sea, quiero decir que si estos ayuntamientos de izquierdas no hubieran cedido el terreno de un hospital que sabían que era privado, no se hubiera hecho. Pero participaron en el tema. ¿Vale? Pues claro, da mucho trabajo buscar a los vecinos y decir, mirad, lo que quieren hacer aquí es un hospital privado. Los hospitales privados tienen un 10% más de mortalidad que los públicos, por sencillas razones, porque tienen que repartir beneficios a final de año entre los accionistas. Es una cosa que lo entiende todo el mundo, ¿no? Pues bueno, ese es el cuadro, para que veáis el cuadro de Madrid, que no solamente el PP es el responsable de esto, ¿no? ¿Por qué estamos en contra de este tipo de hospitales? Por 2 razones fundamentales. Porque cuando se privatizan sectores como la limpieza, porque los gerentes dicen, no, si los sanitarios no se toca, privatizamos la limpieza de las cocinas. Bueno, pues se ha demostrado que cuando se privatiza la limpieza se incrementan las muertes. En Gran Bretaña, que lo hicieron antes, se pasó de 68.000 limpiadoras a 36.000 con el proceso de privatización. Y en ese momento Gran Bretaña pasó a ser el primer lugar de Europa en muertes por infecciones hospitalarias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las empresas de limpieza dedican el 97% del gasto al sueldo. Solo dedican un 3% al mocho y a la lejía. ¿Por dónde recortan? Por las limpiadoras. Entonces, tenemos un estudio de Madrid, porque hay hospitales que ya tienen limpiadoras funcionarias, y hemos comparado con hospitales del mismo tamaño con limpiadoras privatizadas. Y hay el doble de limpiadoras en los públicos que en los privados. Está muy claro. ¿Vale? O sea, la limpieza no hay que privatizarla, porque provoca muertes. Luego, esto ya son metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio de estudios. El estudio de arriba se ha hecho en 26.000 hospitales de Estados Unidos con 38 millones de pacientes y se demuestra que cuando eres ingresado en un hospital con accionistas, la mortalidad en adultos se incrementa un 2%.
Puede que te parezca que un 2% es poco, pero puede ser tú ese 2%, ¿no? También hay otro dato que es que el propio Ministerio de Sanidad dice que los hospitales de menos de 200 camas tienen 1,5 veces más posibilidades de sufrir un efecto adverso los pacientes. O sea, hospitales pequeños, más riesgo, más mortalidad, más complicaciones. Y luego hay otro estudio muy interesante con 1,6 millones de pacientes que también demuestra que cuando un bebé nace, o sea, la mortalidad perinatal es la de los primeros días. Un bebé tiene casi un 10% más de probabilidades de morir si nace en un hospital privado que en un hospital público. El hospital privado tiene el jarrón, la cama del acompañante, esas cositas. Pero no tiene neonatólogos. Como el niño me venga mal y no hay neonatólogo, lo más posible es que el niño tenga complicaciones, ¿vale? Y los neonatólogos son personal muy caro. Y los hospitales privados no ponen neonatólogos ni UCIs de neonatos, que son muy caras, muy complejas. Claro, pero bueno, porque es pequeño, ¿vale? Eso hay que ver un poco las necesidades. No puedes meter una UBI de neonatos en Soria, porque es que a lo mejor tienes 2 casos al año, y entonces es mejor trasladarlo a Madrid o lo que sea, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionan estos centros privados? Funcionan con incentivos. Como los médicos ya no son del sistema público, pues tienen libertad para incentivar a los médicos. ¿Para qué incentivaría un dueño de una empresa privada a los médicos? Para que gaste poco, ¿no? Bueno, pues ahí está. En el modelo de hospital, que es el de Alcira, el de Torrejón de Móstoles, hemos logrado entrevistarnos en un silencio absoluto. Hemos metido carta por Secretaría de Sanidad diciendo que queremos saber el sistema de retribuciones de los médicos. No nos contestan. Vamos, a 3 consejeros últimos, 5 años, la misma carta y no contestan ni nos quieren recibir. Pero hemos conseguido hablar con 2 personas, 2 médicos que ya trabajaron en estos hospitales y se han marchado de Madrid. Y accedieron a hablar, siempre que garantizáramos su nombre. Entonces, estas personas nos reconocieron que en el año 2012 eran anestesistas y ginecólogas, habían cobrado en el hospital de Torrejón 95.000 euros al año, 50.000 de sueldo y 45.000 de incentivos. ¿Cómo eran esos 45.000 euros de incentivos? Cada paciente que eres en urgencia, si no ingresa, te llevabas 15 euros. Por cada alta que firmabas, te llevabas 15 euros. O sea, ¿qué incentivaban? Que el paciente estuviera pocos días ingresado, que seas muy buen profesional y soluciones el problema del paciente en la urgencia sin que ocupe una cama. Todo esto. Pues esto es como funciona. ¿Vale? En primaria, ¿cómo lo han hecho? Por ejemplo, en la zona de Levante, cuando han privatizado los hospitales, han cogido los centros de salud públicos, como el que tenéis aquí, los que tenéis aquí, y los han metido en los que se han privatizado. Han expulsado a los médicos y a las enfermeras funcionarios y los han llenado de médicos laborales que ya son de la empresa. ¿Qué han hecho en Torrevieja? Y esto está en la página web y en la prensa. Se dan a los médicos de primaria entre 18.000 y 24.000 euros al año, aparte del sueldo. Son casi 2.000 euros al mes de incentivos a cambio de que reduzcan las derivaciones al hospital. Se trata de que el paciente llegue a primaria y salga con la solución del problema en primaria, que no acabe en manos del especialista, porque cuando vas al hospital o al especialista es cuando se te piden las pruebas complejas, etc. Entonces, el caso de Torrevieja lo denunciamos y el gerente salió en la prensa, que tenemos la nota de prensa, diciendo que ese era un hospital moderno y que los demás estábamos en la época de los dinosaurios. Y luego está el modelo de gestión clínica que fundamentalmente se aplica en Andalucía y en Asturias. ¿Vale? Ahora, ¿qué son las unidades de gestión clínica? Hay de 2 tipos. Las que no tienen entidad jurídica propia, o sea que es un servicio como las que van a hacer aquí en Ponferrada o León, donde llegan a un acuerdo con los médicos y les dicen: nosotros, mientras somos funcionarios, no podemos manejar dinero, pero sí nos pueden juntar y decir: tu servicio de digestivo tuvo el año pasado un gasto de 5 millones de euros. Si el año que viene reducís el gasto hasta 4,5 millones de euros, de ese 1 millón de euros que habéis ahorrado, os repartís una parte. Entonces, se funciona con presupuestos virtuales, no tocan el dinero, ¿vale? Pero saben, mes a mes o cada semana, el gasto que va realizando el servicio. Entonces, el servicio se convierte en una microunidad, una especie de mini empresa que va gestionando sus pacientes y que no tiene que realizar gastos si quiere recibir beneficios. Entonces, ahí entra la picaresca. Un paciente que tiene 2 enfermedades, intento meterlo no para mi servicio, sino para el otro, para que gaste en el otro. ¿Entendéis? Entonces,
Ese sería el sistema sin entidad jurídica, porque van a seguir siendo funcionarios, son los que van a funcionar con presupuestos virtuales y que prácticamente no lo vais a notar, se van a dar más adelante. O sea, ellos sí que lo van a notar porque se van a reducir los ingresos, los días de estancia media de los pacientes van a ser reducidos, el gasto de farmacia se va a reducir, el número de pruebas lo van a reducir también, porque ¿por dónde se ahorra en sanidad? Se ahorra por el gasto del paciente o por plantillas. Es que si de vacaciones un compañero médico, pues no lo suplimos y nosotros vemos sus pacientes. Ese sería el modelo que van a meter aquí. Es el que están metiendo en Valladolid, en Castilla y León, en Aragón, en Osakidecha y tal, ¿no? Y luego está el de arriba, que es el que quieren llegar más adelante, pero que tenemos dudas de que lleguen, porque el propio sindicato médico, que no es de derechas, que no es de izquierdas, perdón, es de extrema derecha, el propio sindicato médico lleva negociando desde el año 95 la gestión clínica con el Ministerio. Y los médicos tampoco tienen claro ser autónomos y montar una empresa, porque si creas una empresa tienes que asumir los riesgos, y si tienes pérdidas te las comes. Entonces, quieren llegar a una posición en la cual están negociando en Madrid, llevan 2 años, y lo que ha salido en prensa es que el sindicato médico dice que quiere garantizarse un mínimo de 15.000 euros al año de incentivos para los médicos, pero siguiendo siendo funcionarios. O sea, quieren el modelo este de estar haciendo aquí. O sea, yo no pierdo mi carácter funcionarial, tengo mi plaza, y yo llego a un acuerdo con vosotros de que voy a gestionar el dinero de una forma eficiente, que es la palabra mágica. Pero quiero garantizarme un mínimo de 15.000 euros al año de incentivos aparte del sueldo. Un médico generalmente está cobrando unos 50.000 euros sin contar guardias, ¿vale? O sea, yo creo que está bastante bien. Entonces, ese es el modelo que previsiblemente van a meter aquí. El otro, el que ya tiene entidad jurídica propia, solo tenemos el caso de Cataluña. Los 14 centros de salud, que eran centros de salud normales, y que, como son muy emprendedores los catalanes, pues hubo en 14 sitios que los médicos ofrecieron a dejar de ser funcionarios y a crear microempresas. Por fuera funcionan igual, tú los ves y pone Centro de Salud del Instituto Catalán de la Salud, no sabes que es un centro privado. Pero ellos ya son socios, han montado una sociedad limitada y gestionan ya directamente el presupuesto. Entonces todo lo que ahorren en plantillas, todo lo que ahorren en derivaciones, todo lo que ahorren en farmacia, se lo reparten a fin de año. De forma que han estado funcionando desde el año 96 el de Vic, estamos en el 2016, 20 años. No se ha sabido nada hasta que este año, en marzo, el país, el Oriol Güell, ha sacado un documento que ha conseguido del registro mercantil, donde uno de los médicos que se jubiló vendió sus acciones y se quedó con 300.000 euros. O sea, un señor que era funcionario hace 20 años, montó una empresa con nosotros y eso ha ido subiendo, y de no tener nada, porque pusieron una cantidad inicial de 1 millón de pesetas cada uno de ellos para crear la empresa, pero el edificio lo ponía el servicio público, los pacientes del servicio público, todo, ¿no? Pues ese señor, cuando se ha jubilado, se ha llevado 300.000 euros en acciones que le ha vendido a los compañeros. Y era un médico de un centro de salud hace 20 años. O sea, para que veáis el tema. Ese es el modelo más grave, que parece que no lo van a desarrollar todavía porque el sindicato médico no quiere arriesgarse, porque tampoco hay tantos médicos que quieran tirarse al ruedo de empezar a gestionar su puesto, porque si montas una empresa, es lo que os comento, el riesgo va implícito. Si tienes pérdidas tienes que comerte las tuyas. Entonces, ¿cuál es el problema de las unidades de gestión clínica? Que es una especie de caballo de Troya. ¿Por qué? Porque se supone que si yo soy médico, yo lo que tengo que ver es al paciente y tratar de ver cómo soluciono los problemas del paciente y no pensar en lo que cuesta solucionar los problemas del paciente. Otra cosa es que despilfarremos, pero lo que no podemos hacer es pasar de ver al paciente y verle como una persona que tiene un problema de salud y que hay que intentar solucionarlo, a ver al paciente como una máquina de hacer dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se les da lo que llaman ellos autonomía de gestión. Es dejar que el servicio gestione virtualmente el dinero. ¿Vale? En Asturias os decía antes que el boletín del Principado de Asturias, cuando han montado las unidades de gestión clínica, que allá hay 40, y no hemos conseguido que ningún médico de Asturias largue, tantos callados, y hemos hablado con gente de Pola de Seo, de Oviedo, de varios sitios. Nadie abre el pico, ¿vale? Y llevan funcionando del orden de 7 años en Asturias ya. El boletín de Asturias establece que las unidades de gestión clínica podrán repartirse hasta el 45% de lo que ahorren respecto al presupuesto del año anterior. En Andalucía es diferente, porque ellos está establecido unos máximos.
se lleva 13.000 euros el director del centro de salud y 7.000 euros los médicos, que tampoco es tontería, pero por lo menos hay unas cantidades establecidas. Estamos en contra, pero tal. Pero el caso de Asturias, muy silencioso, se puede repartir hasta la mitad de lo que ahorre, según el boletín. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se les introduce en la gestión empresarial a los médicos y se les dan cursos de gestión de costes. Y todo gira a monetarizar el asunto. Entonces, cuando estás viendo un paciente o estás viendo no sé cuál y estás derivándole, ya sabes, porque te han enseñado que una resonancia magnética son 200 euros, ¿vale? Y que si pides un TAC son 300. Y que si pides la analítica compleja, que hay que mandar a no sé dónde, son 80 euros. Entonces, todo funciona así. O sea, se trata de que ellos interioricen el gasto y los costes que tiene cada acción clínica que hacen con los pacientes, ¿vale? No es privatizar, porque no hay empresas privadas, pero es introducir criterios de mercado en la práctica clínica, que es una cosa que tenía que estar prohibida. Porque en principio se supone que los médicos firman el código que implica que no pueden recibir incentivos y ello va a repercusiones contra la salud de los pacientes, ¿no? Y bueno, están las recompensas económicas y luego el tema de que están introduciendo criterios de mercado. Es como cuando a los directores de las sucursales les daban dinero por vender preferentes a los abuelitos. Cuando más preferentes colocasen, más incentivos tenían. Pues es un poco a ese nivel, ¿no? Es lo que os decía, en Andalucía los directores de unidad cobran 13.000 euros al año y 7.000. Hemos sacado un documento que tenemos en la página web y en un mes tenemos un vídeo de 5 minutos explicando las unidades de gestión clínica. En un mes lo sacaremos. En el documento que hicimos se hizo con entrevistas con médicos de Andalucía. Bueno, los médicos que se pasan les ponen un número determinado de derivaciones. Puedes hacer 200 derivaciones al reumatólogo, 150 tal. Los que se pasan les llaman a capítulo y les presionan. Y bueno, pues la gente que entrevistamos, que tenemos las entrevistas grabadas, no vamos a dar los nombres, se enfrentaron. Y entonces les amenazaron, les cambiaron de centro de salud, les putearon, les pusieron por la tarde, les cambiaron de turno, o sea, les hacen putadas de este tipo. Los gerentes socialistas de Andalucía. ¿Vale? O sea, porque estamos hablando del PP, son lo que son, ya lo sabemos. Pero coño, es que nadie habla, cuando aquí sale la prensa en León, que yo vengo aquí de vez en cuando y veo que toda la gestión clínica del PP, el PP digo, ¿por qué no cuentan lo que está pasando en Andalucía? Que ya hay 700 unidades de gestión clínica en Andalucía. Y no las ha hecho el PP. ¿Vale? Y en Asturias, lo que os decía, el 49% de lo que ahorren se lo pueden repartir. Bueno, estos son frases de las entrevistas, que se les animaba a esforzarse para ahorrar, para conseguir los objetivos. Así, por ejemplo, empezamos a consentir e encubrir los unos a otros los permisos y las bajas cortas para no gastar. Y la máxima del ahorro empieza a invadir nuestra actividad laboral. O sea, se ponía enfermo uno y en vez de cubrirlo, lo hacen ellos. Mira, en primaria penaliza si derivamos mucho al especialista, llegando a recibir amenazas. Y al especialista le pasa lo mismo si revisa mucho y no resuelve la consulta del paciente en una única vez, en un acto único. Este sistema perverso nos enfrenta a nuestros pacientes. Tiene la sensación de que no les atendemos con interés, que no queremos recetar ni derivar al especialista. Los directores de unidad acuden a reuniones del distrito donde les presentan la posición en la consecución de objetivos, qué unidades han ahorrado más y cuáles han gastado más. Allí solo se ven números y gasto sanitario desbordado y vuelven a los centros con la lección aprendida. Nos hacen responsables fundamentales de la gestión del gasto tanto al paciente como al profesional. Bueno, esto ya es otro tema. Y ya por ir acabando, porque yo creo que lo mejor es el debate, estamos hablando del tema de sanidad, pero es muy importante hablar de salud, que no habla nadie de salud. Entonces, en el año 74 hubo un viceministro de salud en Canadá que se llama Lalonde, y fue el primero que encargó un estudio para ver de qué se moría la gente en Canadá. Y descubrió que el 43% de las muertes se debían a los estilos de vida, y los estilos de vida no salimos con ellos debajo del brazo cuando lo hacemos. Son fundamentalmente una componente de clase. O sea, el tabaco está asociado a las clases bajas, la obesidad también, etcétera, etcétera. El 20%, el 19%, estaba relacionado con el medio ambiente, y hablo del año 73, y solamente estaba relacionado con la genética y la vida humana el 27%, y el 11% con el sistema sanitario. ¿Qué quiere decir eso?
que en aquel momento cerca del 65% de las muertes se debían a causas sobre las que se podía actuar, que era el medio ambiente, que nos están contaminando, y el tema de los estilos de vida, que tienen mucho que ver con si estás en el paro, si no estás en el paro, dónde vives, todo esto y tal, ¿no? Bueno, pues frente a eso, el sistema sanitario dedicaba 90 de cada 100 dólares, o sea, el gobierno dedicaba 90 de cada 100 dólares al sistema sanitario, y actuar sobre el medio ambiente o sobre los estilos de vida dedicaba $1. ¿Vale? O sea, al revés, la pirámide invertida, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que si queremos trabajar en una sociedad por la salud, no solamente porque nos privaticen la sanidad, habría que actuar de esta forma, actuar contra los productores de enfermedad. ¿Qué son los productores de enfermedad? Hoy día ya hay información suficiente a nivel científico, porque esto ha ido evolucionando y ya hay más información, para saber que en la Unión Europea el 75% de las muertes ya son estilos de vida y medio ambiente. O sea, 3 de cada 4 muertes podrían ser prevenibles. Yo no digo que la gente no se muera nunca, pero que no se muera antes de cuando tenga que morirse. Entonces, ¿cómo se actúa contra los productores de enfermedad? Parando las incineradoras, actuando contra las emisiones de plomo en los automóviles, a lo mejor hay que cambiar el modelo de todo el mundo en coche, el consumo irresponsable, el consumo compulsivo, todas estas cosas, ¿no? La contaminación, etc. ¿Cómo se actúa ahí? Pues sabemos que son 75 empresas mundiales las que están contaminando el planeta, eso está ya establecido. ¿Sabe que las que están echando los tóxicos afuera y tal? Son 75, no son más, ¿no? ¿Quién actúa ahí? El sistema sanitario. El sistema sanitario va con la bata blanca y actúa sobre el enfermo, pero no actúa sobre, no previene, ¿no? Que es lo que se debería hacer. Eso queda en nuestras manos. Sí, es la única forma. ¿Por qué? Porque desde el sistema sanitario empezás a actuar aquí, cuando vienen ya las conductas arriesgadas, cuando nos llega un paciente que ventila mal, que respira mal, que fuma tabaco, entonces ya empezamos a decirle que no fume y tal. Cuando uno de los productores de enfermedad es la industria del tabaco, y ahí está, potenciada, sin ningún problema, ¿no? O la del alcohol, ¿no? Y finalmente actuamos con un sistema curativo, que es a donde quería llegar, cuando hay morbilidad y mortalidad. O sea, en el sistema sanitario solo estamos actuando aquí. Todo esto se deja, no se actúa. Porque a lo mejor si se actúa habría menos enfermos. A lo mejor habría enfermos. Esa es una cosa que habría que pensar. Entonces, vamos a ver. Este era un sociólogo norteamericano que se llama Sola, que era un sociólogo de la salud, que ponía un ejemplo de lo que hacía el sistema sanitario. Y decía, algunas veces me imagino que estoy en la orilla de un río que corre muy fuerte y oigo una voz gritando de alguien que se está ahogando. Lo que hago es tirarme al río, nado, lo rescato, le saco, le doy respiración artificial y lo salvo. Y cuando lo acabo de salvar, oigo otra voz y me vuelvo a tirar al río. Y vuelvo a sacar al otro, le hago respiración artificial, le salvo. Y cuando acabo, oigo otra voz. Y dice, claro, lo peor del caso es que estoy tan ocupado saltando al agua, sacando a gente y dando respiración artificial, que no tengo tiempo para investigar quién se encuentra río arriba empujando a esas personas al agua. Pues eso es lo que hacemos en el sistema sanitario. Y nosotros, que no se lo deberíamos dejar en manos de los sanitarios, deberíamos actuar todos y tenemos que actuar sobre los que provocan enfermedad, porque ya en estos momentos la ciencia nos ha demostrado que se sabe de dónde vienen muchísimas enfermedades. Y vienen de, ahora hablaremos de alguna cosa de esas, ¿no? En principio, eso, decías tú que ahora se puede el tema de la incineradora. Yo creo que sí, puedes entrar por ahí, a ver. Bueno, toco un poco el tema ese, pero muy rapidito. Voy a poneros un cuadro para que veáis cómo está el tema. No solamente son incineradores, a ver si lo puedo dar atrás. Vamos a ver. En Madrid hemos llevado una batalla que hemos perdido por ahora contra una incineradora que nos metió el PP hace 19 años, que es la incineradora de Valdenengome. Es una incineradora que está tiene medio millón de habitantes en un radio de 5 kilómetros, de menos de 5 kilómetros. Pilla parte de Vallecas, Rivas, Getafe, Moratalaz, etc. Se hizo cuando la población ya estaba allí. O sea, no es que la población haya crecido. Se hizo cuando la población ya existía. Sabéis que las incineradoras de residuos
urbanos emiten a la atmósfera dioxinas, furanos y cantidad de sustancias tóxicas que quedan en el agua, quedan en la tierra y luego nos las comemos y provocan la muerte. Entonces nosotros hemos luchado muchos años para que se hiciera un estudio en Madrid con la población de estas zonas. Se han negado siempre. Hicimos un estudio biológico con orina, con pelo, con uñas, de la acción afectada. No quisieron nunca, ni a virus. Y decíamos, bueno, pues estuvimos peleando hasta que ganó la lucha. Depende del Ayuntamiento de Madrid. Ahora que está en manos de otro grupo político, hemos vuelto. Y nos han dicho lo mismo que lo que nos dijo el PP. Es para que toméis nota, ¿vale? Ahora Madrid y Carmena nos recibieron después de 4 meses, después de hacerle dos concentraciones, y nos dice que no pueden cerrar la incineradora, que es de Florentino Pérez, porque los de los hospitales, los de las incineradoras y los de la basura son todos mismos, ¿vale? Y que no la piensan cerrar, ¿vale? Os voy a enseñar el estudio. Hemos tenido que esperar hasta el 2013 para que haya un estudio del Ministerio de Sanidad, que ha pasado desapercibido, desde el Instituto de Salud Carlos III, donde establece la mortalidad que existe en la población que vive alrededor de 129 industrias en todo el Estado español. Solo han cogido 129 industrias. Creo que no hay ninguna de la zona del Bierzo. Voy a mirar un momento, creo que no. Eso no quiere decir que no esté, sino que no la han estudiado. Claro, las térmicas también, y peor que las térmicas y las incineradoras son las cementeras, porque el Consejo de Ministros les ha dado permiso para quemar basuras, y las cementeras no tienen filtros como tienen las incineradoras. O sea, las incineradoras con filtros siguen teniendo dioxinas, las cementeras no tienen filtros. O sea, es una bestialidad lo que están haciendo. Bueno, este estudio se ha hecho analizando la mortalidad de cerca de 200 localidades de toda España que tienen industrias, incineradoras, industrias de desagradar automóviles, industrias de aceites usados, etc. Está accesible y tal. Y lo que se demuestra es que hay una brutalidad, un incremento brutal de mortalidad por cáncer de plémora, de estómago, de hígado, de riñones, de ovarios, de pulmones, leucemia, colon, recto, vejiga, en toda la población que vive en estas zonas. ¿Vale? Os voy a poner el mapa para que veáis. O sea, esto es un estudio del propio Ministerio de Sanidad, donde reconocen lo que está pasando. Entonces vas con este estudio a las autoridades sanitarias y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Y que las empresas siguen emitiendo tóxicos, envenenándolos y tal. Hemos hablado con los investigadores y les hemos dicho, habéis hecho el estudio analizando la mortalidad de la gente que vive 5 kilómetros a la redonda. ¿Cómo creéis que sería la mortalidad de la población que vive 10 o 15 kilómetros a la redonda? Y no es la misma. O sea, nosotros no se quedan 5 kilómetros. Hemos encontrado estudios canadienses que hablan de 40 kilómetros a la redonda. ¿Vale? Entonces, claro, la térmica del arroz la estoy pensando. Todas estas, las que aquí hay alguna, pero también. Todas estas son bombas de relojería. Lo que pasa es que, claro, no las que han estudiado, mira, no hay nada en León. Están en La Coruña. No, nosotros tenemos una cementera que le habían permitido quemar rueda. Pues entonces la cementera estará quemando basuras y estará... De momento parece que lo paralizó. Como veis, las que han estudiado fundamentalmente están en la zona industrial, en Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Cataluña, Tarragona, que es la basura de España, es el basurero, Castellón, Madrid, y luego ya hay cosas muy graves en Granada, en Sevilla y en Huelva. Pero por aquí lo más cercano es algo en Valladolid y en Valencia. No hay nada estudiado, no quiere decir que no lo vaya, ¿vale? Pero bueno, este estudio se ha publicado en todas las revistas científicas a nivel internacional, está ahí, nadie lo ha rebatido, y claro, lógicamente las autoridades sanitarias que tienen que tomar cartas en el asunto, y si tú tienes en San Adrià de Besós una incineradora o una fábrica de reciclado de aceites que está emitiendo mierda y que está haciendo que haya leucemia infantil a unos niveles brutales, actuar. No actúan. La única forma es cuando la gente sale a la calle y monta el pollo y se conciencia y lucha contra ellos. Si no, no actúan. ¿Por qué? Porque colisionan con los intereses de las empresas privadas. Está clarísimo, porque este estudio no lo han hecho nosotros, lo han hecho ellos. Lo hacen, lo publican y lo dejan ahí. Y el programa es usted no es el que garantiza la salud de la población. ¿Por qué está permitiendo eso? Y se cogen entre otros. ¿Vale? Entonces, por eso quería un poco tocar este tema, porque no solamente tenemos que defender, tenemos una tarea
se trata de defender también que no nos envenenen, ni a nosotros ni a nuestras generaciones. O sea, hay que estar encima de ellos continuamente. Porque es una política bestial la que tienen ellos. O sea, se pueden llegar a políticas en este tema de residuos cero, como ha llegado California, como ha llegado Nueva Zelanda, que se trata de separar en 5 o 6 contenedores diferentes, meter medidas legislativas que impidan que las empresas estén dando embalajes de plástico que no valen para nada, prohibiendo esos embalajes, reutilizando todo el tema, prohibiendo los tetrabric, por ejemplo, y metiendo solamente el de cristal. Y luego, cualquier país de Europa que paseas, tú sabes que cuando devuelves la botella de cerveza a la tienda, lo metes en una máquina y sale un vale de 10 céntimos debajo. O sea, hay muchas medidas y hay países que han conseguido residuo cero, que significa que la parte que habría que quemar es un 10% y que al final a lo mejor ni se quema, porque se puede tratar de otra forma, y esto se puede hacer. Lo que pasa es que no les interesa. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en Madrid, la de Vandeningómez, que es del Florentino Pérez. ¿Qué es lo que hace este señor? Se lleva toda la basura de Madrid y recibe un canon de cerca de 200 o 300 millones de euros al año por gestionar la basura de Madrid. La lleva a Vandeningómez, la quema, produce energía eléctrica al quemarla y nos vende esa energía eléctrica. O sea, cobran por partida doble. No les interesa que no haya basura para quemar, porque no sacan la segunda parte del negocio, que es quemarla. Lo llaman valorizar. Esto es como decía Agustín García Calvo, el filósofo anarquista, que fue el primero que empezó a hablar de la perversión del lenguaje. A esto lo llaman valorizar la basura. En quemarla, la vecinos la comemos nosotros y nos venden la energía eléctrica. Entonces, claro, esta gente que es el cártel de la basura, que son 3 o 4 empresas en el Estado español, son Ferrovial, Dragados, Fomento y tal, está moviendo 2.500 millones de euros al año de concesiones públicas. Y lo que no quieren es acabar con el tema de la basura, que hagamos reciclaje y que tal. Porque les sigue interesando el negocio. Bueno, no hablo más, quiero que habléis vosotros.